Estamos ya comunicados con Mariano Wetter, lo adelantamos al principio del programa y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la situación actual de la producción audiovisual, que ha sido tan afectada como tantos otros sectores durante este aislamiento social y preventivo y obligatorio. Ahí está el nombre completo. Mariano, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Todo bien, todo bien. Te agradecemos a vos, obviamente, por estar con nosotros. Para empezar, yo leí el otro día una nota en página 12 que me llamó mucho la atención. Hablaba de que la ficción argentina está en peligro de extinción. Esa era como un poco la afirmación. Hablaba de la situación en particular de esta cuarentena y el efecto que ha tenido, pero también de una crisis que ya se venía arrastrando. ¿Cómo ves este tema vos? Bueno, la verdad es que estamos en un momento muy complejo, obviamente, porque la ficción en este contexto de pandemia es una de las últimas, si no es que va a ser la última cosa que pueda llegar a volver a reactivarse. Digo, uno puede atender un restaurante, imagino, o un local con un barbijo, Claro. pero uno no puede filmar una película y pretender que todos los actores usen barbijo, a menos que la historia sea sobre Sí, claro. una pandemia. Y en las ficciones la gente se abraza, se besa, comparte cosas, tiene relaciones sexuales, bueno, lo mismo que pasa en la vida. Por ende, más allá de que uno trabaje, el camarógrafo o el director con guantes, barbijo y distancia, hay una realidad que es que no podemos grabar escenas. Eh, entonces estamos obviamente en un momento en el cual una industria que ya era bastante frágil, porque no somos obviamente ni Hollywood ni ningún país potencia de producción audiovisual, ahora está atravesando una situación tremendamente crítica. Nada, como muchas otras industrias, pero bueno, es lo que a mí me toca y lo que conozco de cerca. Estamos charlando con Mariano Wetter, que es director de cine, de televisión, de publicidad también incluso, y que eres, primero, ranelense total, así que seguramente muchos de los que están del otro lado lo conocen, digo por el nombre del programa, Claro, por obvio. otro lado, también el director de El Mundo de Mateo, esta serie de Cablevisión que se puede ver a través de Cablevisión Flow, y que, si no tengo entendido mal, estaban grabando la segunda temporada justamente cuando empezó esto. Exacto, estábamos en plena grabación, ya habíamos grabado toda una semana de rodaje, nos quedaban otras 5 por delante, y bueno, un día tuvimos que cortar, como todo el mundo, Claro. y sinceramente no tenemos un panorama claro de cuándo se pueda volver, Claro. con todo lo que esto implica, digo, un montón de gente que ha dejado de trabajar, de actores que están en sus casas esperando, de proyectos que se han parado, así que nada, como muchos otros estamos esperando que en algún momento se encuentre alguna solución para, terminar de grabar la segunda temporada de Mundo Mateo y poder seguir Sí, claro. con todos los otros proyectos que uno tiene en carpeta. Totalmente. Hay mucho de lo que se vive en este momento y muchos sectores que intentan, vos lo decías recién, ¿no? Atender en un restaurante con un barbijo, digo, pero en general adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Y nos contabas que es difícil incluso para ustedes. Ha habido, si no me equivoco, y se están produciendo en este momento algunas series o algunas cuestiones así como a distancia, pero me imagino que eso no es suficiente como para sostener el tamaño de la industria audiovisual en este país, ¿no? Para mí no solo que no es suficiente, sino que tampoco es creativamente interesante, no sé cómo explicarlo. Sí, sí. Yo entiendo que se pueda hacer alguna serie con cámara web como para salir del paso, o alguna serie que sean terapias vía Skype o vía Zoom, y bueno, le encontramos alguna solución, pero la ficción no depende de eso, digo, las historias que nos gusta ver en las series y en el cine no están limitadas generalmente por lo que uno puede hacer en un contexto, al contrario, son los lugares donde uno da rienda suelta a su imaginación y puede viajar a la época que quiera, al caso que quiera, contar la historia que quiera y atrapar al espectador con eso. Algo se puede hacer, siempre alguna cosa se puede encontrar, pero no es lo ideal y tampoco es lo que necesitan las historias que se tienen que contar tradicionalmente, a eso voy.
Hola Mariano, ¿cómo estás? Te habla Sofía. Yo te quería consultar. Estuvimos viendo que hubo bastantes ayudas del Estado, pero también últimamente salió una noticia de que Netflix iba a donar una cantidad importante de dinero para ayudar al rubro audiovisual. Y yo te quería preguntar qué significa esto, sirve, alcanza. Bueno, obvio que sirve en el sentido de que todo suma. Yo creo que quizás es más una acción publicitaria que otra cosa. En sí, si bien para la gente 40 millones de pesos puede parecer un monto grande, la ayuda que corresponde a 35.000 pesos para algunos técnicos está buena. Digo, no todo es parte de un aporte, de una situación. Es muy noble lo que hace Netflix, pero en el fondo me parece que la verdadera reactivación viene por el lado de solucionar el tema de la pandemia y volver a reactivar la industria, o incluso de que tanto Netflix como las plataformas de streaming tributen o paguen la cantidad de impuestos que tienen que pagar por emitir contenido extranjero y nacional en un país, que es mucho más que 40 millones. Claro. Entonces, en el fondo, si bien la discusión está buena o como parte de un lavado de imagen o de propuesta publicitaria para Netflix, la propuesta está buena, me parece que el problema es otro. Es un barbijo más, por así decirlo, es un barbijo, claro. Pero seguimos teniendo estando en pandemia, ¿viste? Vos lo nombrabas recién, ¿no? Este tema que genera mucha polémica y que parece difícil, digo, de poner en práctica, al menos en este momento. Esto de que Netflix pague por lo que debe pagar cualquier otro medio, digamos, nacional por emitir el contenido. Sería algo así, ¿no? Sí, en verdad es una discusión que se abrió más por lobby mediático interno acá en Argentina, que realmente a través de Netflix. Si ustedes se fijan bien, Netflix, ninguna plataforma salió a quejarse en función de eso. Claro. Y si uno investiga un poco, digo, ese tipo de impuestos los paga en todos los países del mundo, ¿viste? Claro. Muchas veces nosotros nos ponemos del lado de la empresa o compramos a veces noticias sin siquiera entender cómo funciona en realidad. Y la realidad es que hay un mecanismo que se llama de reciprocidad, que tiene que ver con dejar algo en los países en los que vos emitís contenido, ¿no? Entonces tenemos millones de personas que pagan todos los meses una suscripción en un país para ver contenido. Generalmente los países ponen leyes para que esas empresas o produzcan contenido local o pongan fondos para que haya contenido local. Básicamente para que no haya un vaciamiento cultural y no se vea solamente contenido extranjero. Pasa en todos lados, pero acá, viste, siempre nos horrorizamos de las cosas y la gente y los medios decían, y ahora en vez de 300 pesos voy a pagar 305, viste, esas discusiones tontas. De hecho, cuando se impuso el impuesto que tanto Spotify como Netflix debían pagar, hubo una gran discusión en torno a eso, ¿no? Una gran discusión porque paguen IVA, cuando nosotros cuando vamos a comprar un sachet de leche o un kilo de pan pagamos IVA, y nadie sale a defendernos, pero salimos a defender a Netflix y a Spotify. Es una locura, sin entender que el IVA, como cualquier impuesto, son recursos que después tiene nuestro país, ¿viste? El mismo país que después genera fondos, ingresos, rutas, autopistas. Pero bueno, siempre generalmente esas movidas mediáticas tienen algún fin atrás, que los que estamos más adentro de la industria lo entendemos, pero lo que se trata es como de confundir a la gente. Claro. Mariano, volviendo un poco a lo que tiene que ver con este contexto en el que estamos viviendo, vos decías que la solución va a ser cuando, la solución digo para reactivar la industria va a ser cuando se pueda volver a producir, volver a grabar y volver a poner en marcha todos los proyectos que quedaron en stand-by. ¿Qué crees que se va a tener ¿qué crees que va a tener que pasar, digo, en términos de la propia industria, una vez que se pueda abrir y que se pueda volver a producir para recuperar lo perdido, entre comillas, digo, para poder subsistir de acá en más, no habiendo trabajado todo este tiempo? Mira, la verdad que eso por ahí es muy personal de cada empresa, de cada productora, de la industria en sí, porque hay empresas quizás más grandes que tienen espalda para atravesar un proceso así, con pérdidas, pero sin que eso signifique una quiebra. Hay empresas que quizás cierran en el medio, claro, y otras que se reinventan, otras que surgen una vez terminada esta pandemia. Y eso es muy particular. Yo lo que sí creo es que va a haber una demanda mayor de contenidos terminada la pandemia, porque
uno es como que está consumiendo o se van estrenando las cosas que ya han estado hechas, por lo cual tengo cierta esperanza de que una vez pasado este proceso va a haber una necesidad de producir y va a haber cosas que producir. En el medio, como todo gran cambio, se va a reestructurar un poco todo y eso va a significar el cambio para algunos jugadores, pero a ciencia cierta no sabría decir cómo es y qué va a pasar. Sí creo que en un momento vamos a llegar a un momento en el que el gobierno o el país en sí va a tener que decidir abrir esta cuarentena y siempre eso va a implicar un riesgo. Bueno, cierta cantidad de gente que se va a enfermar, cierta cantidad de gente que va a tener que ir al sistema de salud, y eso se va a hacer cuando esté todo lo más preparado posible. Y ahí cada uno tendrá que tomar los recaudos que quiera y bueno, nada, ese me parece que va a ser el momento más complejo. Claro. Cuando incluso te digan, bueno, ya podés laburar, y vos a nivel personal tengas que decir, bueno, pero quiero, tengo ganas, Claro. lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me guardo, no me guardo, viste, todas esas cosas. Sí, totalmente. Un montón de factores que entran en juego en este momento. Mariano, ha sido muy clara la charla, me parece que nos trae un panorama de este mundo en particular, que como tantos otros vive los efectos de la cuarentena y que tiene características que comparten todos, que compartimos en todos los rubros, pero que Claro. claramente tiene cuestiones particulares también que lo afectan y está bueno conocer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias chicos, mil gracias a ustedes. Hablábamos con Mariano Wetter, director de cine, televisión y publicidad, y además, como decía, un ranelense conocido, de hecho, en nuestra zona, y que estaba grabando El Mundo de Mateo, esta exitosa serie de Cablevisión Flow, cuando la pandemia interrumpió las grabaciones.